Aquí estamos de nuevo, estamos charlando con los portavoces parlamentarios. Les decía que ayer tuvieron un pleno largo, intenso y en el que hablaron de cuestiones que nos preocupan a todos, de cuestiones del día a día, porque hablaron de infraestructuras, de la falta y de nuevas medidas, quizá todos estén o estemos de acuerdo, porque es cierto que el tren adolece en esta comunidad, bueno, que estamos incomunicados, vaya, por tren, y que se anuncian nuevos vuelos hacia destinos que ya tuvimos, hacia Barcelona. Y hablaron de sanidad en ese pleno, que eso sí que nos atañe a todos, porque en un momento u otro de nuestra vida pues necesitamos la sanidad. Se habló también de vendimia, porque es verdad que la portavoz de Izquierda Unida aprovechó para... Normalmente los anuncios suelen llegar de quien ejerce el poder, de quien tiene la acción de gobierno. Pero Enar Moreno aprovechó para... El pago del precio de la uva, ¿no? Exacto. Sí. Para lanzar un datito. Que es triste, ¿eh? Es triste que estemos hablando de esos precios de la uva, que sabemos que es muy por debajo del coste de producción, que es un incumplimiento sistemático de la ley de la cadena alimentaria y que es ya dar la puntilla a los viticultores y a las viticultoras de nuestra región que tan mal lo están pasando, ¿no? Llevamos un año de botritis, de mildeo, de enormes dificultades. Se han gastado mucho dinero en garantizar que la uva llegaba a buen término, y además de que la producción es poca, ese precio desde luego no garantiza, al revés, imposibilita prácticamente el relevo generacional y va a tener durísimas consecuencias. Venga, pues vamos al lío, porque ya hemos empezado a hablar de vendimia. Puede ser el peor año en los 100 y pico años que tiene la denominación de origen Rioja, puede ser el peor año que se recuerde por las circunstancias que ya venían y, como decía Enar Moreno, por ese clima del que poco se puede hacer. Es verdad que los viticultores han tenido todo tipo de ayudas para, en este año que viene muy, muy mal dadas, y en la vendimia pasada, pues intentar paliar. No todo el mundo también puede estar de acuerdo con esas ayudas, no lo sé, se tendrán que pronunciar, pero es verdad que ha habido dinero público para, ahora, cuando vienen mal dadas, echar una mano a los viticultores. Bueno, pero ayer, Marta, no hablábamos precisamente de ayudas. Lo que hablábamos es de que lo que no puede ser es que las grandes bodegas aprovechen pues una situación muy difícil de los viticultores para exprimirles aún más. Y hay una ley de la cadena que obliga a que no se pueda comprar por debajo del coste de producción. En ese sentido, no precisamente ayer no hablábamos de ayer se habló de eso porque dio usted ese dato. No, es que la pregunta era, o sea, quiero decir, la proposición no de ley era nuestra y era precisamente que el gobierno se dedique a exigir, sobre todo que las grandes bodegas cumplan con las normas, y en este sentido, pues que no salga gratis, que se venda la uva, pues que se compre la uva a esos precios. Es evidente que los viticultores la venden porque si no se les va a estropear, entonces la tienen que vender sí o sí, y por tanto, bueno, pues lo que hay que hacer es exigir el cumplimiento de las leyes. Lo decía también, hace ya muchos años que se pagaba un canon de horas extras, porque a las empresas les salía más rentable no cotizar las horas extras, no pagar las horas extras y pagar la multa, que pagar bien, ¿no? Que cotizar bien y pagar bien. Pues ante el incumplimiento de la ley de la cadena estamos con lo mismo, ¿no? Por lo tanto, creo que en este momento, ya digo, no se trata de ayudas, y se trata también de algo que hemos dicho muchas veces aquí en esta tertulia, Marta, lo recordarás. No solo se trata, o sea, yo entiendo que en un momento dado hay que dar vendimia en verde, hay que dar destilación, lo que sea para regular el mercado en una ocasión. Algunos que se niegan a regular el mercado, pues lo llevan regulando distintos tiempos, siempre en beneficio de los mismos, ¿no? Pero también hay que abordar una serie de medidas estructurales, aparte de esas coyunturales, ¿no? Que tienen que ver con esa nueva regulación que se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Yo lo que creo es que estamos ante una vendimia muy complicada, entre otras cuestiones por lo que has comentado. En materia de meteorología ha sido muy dura, hay muchas zonas de La Rioja que han sido muy castigadas por el pedrisco, por las diferentes enfermedades, fundamentalmente por el mildiu. Y yo creo que ante esta vendimia lo que primero tenemos que desear es que
que se vaya transcurriendo lo mejor posible para que puedan recoger el fruto con el que tanto trabajan en buenas condiciones. Es decir, que es verdad que los agricultores, los viticultores se han esforzado muchísimo en tratar las viñas, como se suele decir coloquialmente, se han dado hasta 10 y 11 manos de distintos productos para evitar todas esas enfermedades y que, como digo yo, espero que mucho dinero en ello, todo ¿verdad? esto transcurra bien. Ahora bien, llevamos unos años muy complejos en esta materia y lo que el Gobierno de La Rioja siempre ha dicho es, en primer lugar, es un sector que está organizado a través de sus propios órganos, como puede ser el Consejo Regulador, etcétera, etcétera, y que desde un primer momento que entramos a gobernar, lo que hemos hecho es poner en el punto de mira a beneficiar a todo lo que tiene que ver con el mundo de la viticultura, porque estábamos ante una legislatura pasada en la que lo que se había hecho era polarizar el sector primario con todo lo que tenía que ver con el sector medioambiental, y eso es lo que no se podía volver a permitir. Y nos encontramos que en julio de 2023, y lo hemos dicho en otras ocasiones, nos íbamos a encontrar ante una vendimia en la que mucha gente no iba a poder meter las uvas en sus cooperativas o bodegas, y se implementaron ayudas a la destilación que posteriormente se han ido prorrogando. Y también se han implementado ayudas a la cosecha en verde, que ha ayudado a que muchos viticultores estos 2 últimos años se puedan seguir viviendo y vivir con sus familias en buenas condiciones. Pero a partir de ahí tenemos que escuchar al sector, tenemos que escuchar a las OPAs, por cierto, que la legislatura pasada tampoco les escuchaban, y tenemos que pedir una vez más al Gobierno de España. Tenemos que pedir una vez al Gobierno de España que luche por los intereses de los viticultores y de los agricultores y, entre otras cuestiones, que la PAC que nos viene, que va a ser muy dura si sigue y si sale como está, se cambie y el ministro Planas de una vez por todas se ponga a trabajar y haga que la PAC, que nos va a afectar mucho a La Rioja, venga en las mejores condiciones como están pidiendo los distintos agricultores y viticultores. Y desde el Gobierno de La Rioja y desde el Partido Popular, porque creemos en el campo, porque somos de campo, vamos a seguir apoyando todas las iniciativas que el Gobierno autonómico y que el propio sector quiera poner en marcha. La última campaña dejó un precio medio de 73 céntimos de kilo por uva tinta. El coste de producción entre 97 y 1,04. Hombre, si dejamos que se autorregule el sector, ya sabemos lo que ocurre. El grande se come al chico. Por lo tanto, AGE seguirá pudiendo comprar mientras el Gobierno de La Rioja mira sin hacer nada. Seguirá pudiendo comprar por debajo del coste de producción, incumpliendo la legalidad vigente. Planteábamos ayer que se aumenten las sanciones, que se aumenten los controles. Y el Partido Popular, que votó en contra de todas ellas. Igual habría que hacer una cosa, y es lo que ha pedido el Partido Popular a nivel nacional: actualizar esa ley de cadena alimentaria que ustedes estarán previstas en la ley, ¿no? Es que ustedes han dejado pero si yo no pongo paralizada. inspecciones, Marta. Claro, es que las sanciones pueden estar previstas en la ley. Si yo pongo 83 inspecciones y ni tan siquiera actúo frente a un titular como el de este año que anunciaba yo ayer, pero como el del año pasado que anunciaba Alberto Gil precisamente en el diario La Rioja, pues bueno, ¿qué más queremos para que el Gobierno se entere que salga en la portada de La Rioja? Lo que es tremendo es que la señora Maiso... Lo cierto es que... Bueno, sí, puedo intervenir, sí. Bueno, el tema es que yo creo que no es un problema que haya aparecido de la nada. Ahora yo creo que llevamos ya muchos años con este problema encima de la mesa. Lo cierto es que socialmente, nos gusten o no, pues está habiendo un cambio de hábitos dentro de la sociedad, tanto nacional como internacional, que ha llevado a un menor, los datos están ahí, a un menor consumo del vino, tanto en España como fuera de la misma. Y eso al final obliga a que el sector pues tenga que adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Desde que el señor Capellán lleva en el poder, pues ha dado una serie de ayudas coyunturales, ayudas al poda en verde, ayudas a la destilación, que bueno, como ha dicho la señora Moreno, pues eso pueden ser parches para un momento determinado, pero que no van a la raíz del problema. Hace unos meses se puso encima de la mesa el tema del arranque, se fue al Gobierno Nacional, al Gobierno de España, a pedir ayuda, y el señor Planas le dijo que de las arcas públicas del Gobierno de España no iba a salir absolutamente ni un céntimo para el arranque, que si querían hablar de ese tema, que en Europa a ver si se nos daba algo o no.
Es Entonces, cierto, además creo que estaba por aquí el señor Planas. sí, estuvo por aquí en una inauguración, un acto, creo que Claro, no sé si de Ramón claro. Bilbao o algo, Sí, no sé, en sí, algún por acto. Aro, sí. Sí, y dijo que del presupuesto nacional que no iba a salir absolutamente nada para el arranque, que se hablase con la Unión Europea. Parece que ese tema ya se ha vuelto a enterrar y ya no se ha vuelto a hablar del tema. Y luego, pues bueno, la señora Moreno, pues habla de la confrontación entre viticultores y bodegueros. Al final yo creo que es un mundo que se necesitan los unos a los otros, que luego muchos bodegueros son viticultores a su vez y de manera natural algunos viticultores han evolucionado en bodegueros y hay muy pocas bodegas que no tengan hectáreas de viñedo. La mayor parte de ellas tienen. Es verdad que algunas se nutren única y exclusivamente con la cosecha propia que producen sus cultivos y hay otras que compran a pequeños viticultores o a cooperativas, todas las que hay en nuestra región. Yo creo que al final el problema es muy grande. Yo creo que La Rioja debe de apostar por la calidad más allá que por la cantidad. Hay que intentar posicionarse en el mercado. Yo cuando he hablado con viticultores y con bodegueros de lo largo y ancho de nuestra región, todos se quejan de lo mismo, que no puede haber crianzas o reservas de Rioja a los precios que están en el supermercado, porque es totalmente absurdo y lo único que hace es degradar la marca por aquello por lo que se ha trabajado tanto, que es verdad que se nos llena a todos la boca con la denominación de origen, el Consejo Regulador, el centenario, 100 años y tal, pero vemos los precios que hay en el supermercado, en las cadenas de supermercado, de crianzas y de reservas, y es que sí, es evidente que es imposible que esto vaya a buen puerto. Es verdad que el consumo de vino está bajando y que esta denominación, si no me fallan los datos, ha bajado de 270 millones de litros vendidos a 230, con lo cual hay que ponerle el cascabel al gato porque es un problema que además parece exponencial. Cada año un poco peor, ¿no? Un poco peor, sí, con circunstancias que se van añadiendo. Claro. Y con Europa, que también norma y ya lo que pasa regula. Pero si queremos poner soluciones encima de la mesa, lo que no se puede hacer es lo que ha hecho la portavoz del Partido Popular, Cristina, ¿no? Criticar al anterior gobierno y criticar al gobierno de España. Ellos no tienen ninguna responsabilidad, llevan 2 años en el gobierno y estuvieron 24 años antes en el gobierno y todos sabemos, también los viticultores, lo que hicieron en esos 24 años, con la masa forestal, con el reparto de papel fraudulento. ¿Qué hizo la señora Andreu? Dibujando una... Si me dejáis intervenir, yo estaba escuchando... Nada. Ustedes dibujaron... ¿Y qué hace la consejera Manzanos? Prometió nada. una ley de agricultura Cristina, que nunca salió. Nada. Vosotros o ustedes lo que hicieron es construir una burbuja absoluta que luego también explotó. Y ahora tenemos un problema sobre la mesa de masa vegetal que no, digamos, no responde a la oferta real, porque efectivamente en eso coincidimos todos y no es culpa de ningún gobierno. Hay un cambio en el patrón de consumo. Eso es evidente. Y de eso no tiene nadie la culpa, como tampoco tiene la culpa en principio. Sí que lo tiene la humanidad en su conjunto, ¿no? Con el tema del cambio climático que está afectando decididamente al sector primario. Lo que está claro es que las ayudas coyunturales, en principio, nosotros por lo menos sí las hemos apoyado. Es decir, nosotros estamos de acuerdo con que esas ayudas tenían que ser o suponían un torniquete para que la herida no se desangrara. Ahora bien, ahora hay que sanar la herida. Y entonces, en este sentido, estamos esperando si el señor Capellán, la señora Manzanos, el gobierno de La Rioja, tiene alguna solución más allá de efectivamente mirar hacia otro lado y que ese observatorio de precios no esté funcionando correctamente para dar cumplimiento a la ley de cadena alimentaria, que es el mayor problema que tienen quienes trabajan la tierra, que son en realidad los agricultores y los viticultores. Y yo sí que quería también plantear una cosa y hacer un anuncio en este sentido, porque claro, oímos muchas veces a la señora Manzanos hablar de esa modificación de la ley de la cadena alimentaria, que hay algunos aspectos que yo creo que hay que modificar y digo que voy a hacer... Impulsen. No, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a presentar, a ver qué hacen ustedes, voy a presentar una iniciativa legislativa para el ámbito nacional para modificación de esa ley. Espero que el Partido Popular se sume y vote favorablemente. Están en el gobierno, lo han dicho antes, insten al gobierno de España a modificar la ley de la cadena alimentaria. Lo han dicho ustedes. Me deja acabar a mí. Bien, yo le estoy diciendo que en vez de mandar al gobierno para que inste, saben que en los parlamentos autonómicos tenemos también iniciativa legislativa en el ámbito del Estado. Vamos a ponernos todos de acuerdo, vamos a plantear aquí una iniciativa legislativa para que en el Congreso de los Diputados se modifique en esa línea. Ya veremos lo que va a ocurrir. Yo lo voy a presentar en el Parlamento de La Rioja y ustedes tendrán la posibilidad, con su mayoría absoluta, de rechazar, como acostumbran, su mera tramitación en el Parlamento de La Rioja.
ustedes verán. Seamos más prácticos. En cualquier caso. Es que hay que ser más prácticos y más ágiles. Bueno, pues, me parece muy bien su iniciativa. Lo ágil ahora lógico es la si nada, que es lo que ustedes hacen. Si ustedes decir, son los Planas grupos, no me ha hecho caso, Planas no me ha hecho caso, es lo único que hacen. Bueno, pues vamos a llevárselo al Congreso de los Diputados para que no quede otro que los diputados. Pero si están gobernando se en mojen. España, Bueno, hágalo con Sumar, con Yolanda la Díaz, separación de poderes. pídaselo, No, pero es que prefiero que como es un tema clave para La Rioja, haya una unanimidad aquí en el Parlamento de La Rioja. No quieren mojarse al respecto, no quieren exigir un pacto en nuestra comunidad. ¿Qué mejor pacto que modificar esa ley de la cadena alimentaria de mutuo acuerdo entre todos los que estamos aquí? Estamos los 4 portavoces de los grupos parlamentarios. Y luego debatiremos, no, este artículo no hay que cambiarlo o este sí. Este es el debate que se tiene que producir. Pero Ojalá ustedes la votarán. modificación de la ley de la cadena alimentaria solucionase los problemas. Así No, pero es lo único de lo que hablan. Dueños de las Bueno, bien. 54 hectáreas. O el de arranque, viñedo. que aquí se culpa al ministro Planas, pero es que es una cuestión que se está dirimiendo en resulta Europa, mal. como ayer explicó la consejera. Parece que la señora Maison no escuchó ayer a la consejera, que efectivamente es una cuestión que se está dirimiendo en Europa. Pero no en yo, Europa, no yo aquí. a su Y por lo tanto, ministro, al ministro de todos los españoles, que se lo ha dicho el señor Alda, diciendo que no iba a haber dinero para el arranque, porque eso, como otras muchas cosas, por supuesto que viene de Europa, como se ha hecho ya en Francia. Pero de Europa se tiene que trasladar al gobierno de España, que es quien tiene la competencia. Y el ministro Planas, sus últimas declaraciones fueron las que fueron, que no quería saber nada del tema. Y en cualquier caso, podría sacárselo como se lo saqué a su compañera Orradre en una publicación que estaba en los medios de comunicación regionales. Pero es que, aparte de eso, en cualquier caso, ustedes constantemente ningunean a los representantes naturales del sector, que son con los que realmente tenemos que hablar y ver qué quieren ellos. Porque las propias OPAs, si no recuerdo mal, no están de acuerdo con el arranque. Por tanto, lo que hay que hacer aquí es ir de la mano del sector y a cada administración solicitarle lo que tiene que hacer. Porque no solamente estamos hablando de eso, estamos hablando de la ley de restauración de la naturaleza, en la que se les dijo por activa y por pasiva que no la aprobaran y lo hicieron, y entre otras muchas cosas. Bueno, les voy a invitar pero en a cualquier que... caso, déjame una cosita. Digo, porque siempre hablamos de viticultores y es verdad que en La Rioja hay muchos más agricultores que también están en una situación muy complicada. En otros sectores dentro del campo, ¿no? Hablo del cereal, hablo de la fruta, hablo del almendro, hablo de la huerta. En ese sentido, yo también creo que hay que abordar realmente qué modelo queremos. Se lo decía también ayer a la consejera, qué modelo queremos de la agricultura en nuestra comunidad. ¿Queremos ir a un modelo en el que campen a sus anchas los fondos de inversión o queremos la agricultura social y familiar que caracteriza a nuestra comunidad, que garantice ese relevo generacional y que garantice la estabilidad en los pueblos? Señora Maiso, o sea, vamos a abordar en definitiva todas y cada una de las cuestiones. No solo los viticultores están atravesando dificultades, sino el campo está realmente en una situación de crisis y cada vez más nos vamos a grandes extensiones explotadas con peor calidad y explotadas por los grandes propietarios de la tierra, y eso va a ir muy mal para la economía y para la equidad en nuestra comunidad autónoma. El Partido Popular tiene muy claro cuál es la postura que tiene respecto a eso. En primer lugar, se han dado ayudas al sector del champiñón y de la seta que no se había dado en ningún momento en La Rioja. ¿Qué modelo apuestan, señora Maiso? Segunda cuestión. Cristina, ¿por qué modelo apostáis? Que lo tenéis muy claro. ¿Por qué modelo apostáis? Se han aumentado las ayudas al tema de las sequías. Tercera cuestión, se han aumentado las ayudas al tema del agroseguro y de los seguros agrarios, que son tan importantes para los riojanos. Suficiente? En cuarta cuestión, se han aumentado las ayudas para el relevo generacional. Para el relevo generacional. Una vez al mes cuando les dicen no puedo más. Eso es lo que dicen los agricultores y agricultoras en nuestra comunidad. Déjeme terminar, que es un no segundo nada puedo más. Déjeme terminar. Y eso va unido a todo lo que se está haciendo en materia de lucha contra la despoblación y de protección de los municipios. Entre otras cuestiones, para que los jóvenes se queden en el medio rural, muchos de ellos agricultores, jóvenes agricultores profesionales, como es la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales. Hablamos de datos, en el 4%, siempre benefician a los y también ¿Sabe todas las ayudas que ha dado el plan Revive para que los jóvenes se queden en nuestros pueblos. Hombre, por favor. Cristina, por favor. Se ha quedado callado el Seamos portavoz serios. del PSOE, lo hemos dejado... ¿Eh? Lo hemos dejado cao. Yo les dejo que Que debatan. debatan. No, yo iba a decir que todos estamos de acuerdo en el diagnóstico y que si son capaces de resumirme una medida, una por cada grupo parlamentario, y yo sé que el campo está mal, pero estamos hablando en este caso de vendimia, sobre todo porque estamos en plena vendimia.
Una, Hay más, el cereal también se está recolectando, hay muchas cosas. El cereal ya ha terminado. La remolacha, el girasol, El cereal ha terminado. la remolacha, el girasol, perdón. bueno, yo Ha creo terminado mal, ¿eh? que el hay cereal más este año. viticultores en La Rioja que propietarios de girasol, por lo menos de remolacha, creo que también. Bien, una medida Claro que hay más. Que sea necesaria y que pueda ayudar a los viticultores y a los bodegueros que y a los también agricultores formen y- parte de este mundo. Entiendo que por su parte Es- sería la reforma y mejora de la ley. No, o sea, yo no digo que eso sea una medida que resuelva el problema. Hay muchas medidas. Yo he dicho aquí en este debate que hay que, lo primero, sentarse y abordar un plan estructural que aborde la problemática existente, pero que hay que hacerlo sin dejar a nadie atrás, y para eso es necesario garantizar que los que siguen cultivando la tierra pues cobren unos precios justos, porque el lineal estará muy barato y coincido, y yo también apuesto por la calidad, pero la realidad es que, y me lo decían muchos viticultores, cuando sube el corcho, las bodegas lo asumen, cuando sube el vidrio, las bodegas lo asumen, y lo único por lo que se pelean es por la materia prima. por la por la materia uva. prima, ¿no? Y resulta que, claro, una botella, por barata que esté, vale un dinero. Y resulta que lo más importante, que es la uva, pues es lo que menos les preocupa por pagar un precio justo. Javier García. La administración en lo único que puede incidir es en el pago de la uva. Yo creo que es en lo único que puede tomar una decisión clara. No puede cambiar el clima, no puede cambiar los patrones de consumo más allá de las campañas que se hacen, lógicamente, para vender nuestra marca Rioja, y por lo tanto el gobierno de La Rioja lo que tiene que hacer es controlar mejor que los precios que se pagan por la uva no están por debajo de la producción, como está sucediendo. Eso es lo que tiene. Si eso tiene que conllevar un cambio normativo de la ley de cadena alimentaria, pongámonos de acuerdo en las Cortes Generales. Yo no estoy en contra de esa solución, pero la ley que tenemos dice claramente que no se puede comprar uva por debajo de los precios de coste que tiene esa producción de uva, y por lo tanto eso es lo que hay que controlar. Ser más expeditivos con los expedientes sancionadores, poner sanciones ejemplares que todo el mundo conozca, para que efectivamente saben a qué se exponen esas grandes bodegas, fundamentalmente, que compran la uva al precio que les parece, sin llegar a cubrir los costes de esa producción. Eso es lo que tiene que hacer la administración. En vez de tirar balones fuera, pues cada uno aplicar su competencia y hacer que efectivamente el sector primario en La Rioja no se hunda, porque no solo tiene que ver con un sector económico, que es muy importante para la estructura socioeconómica de la región, sino que tiene que ver con el anclaje de población en el mundo rural, tiene que ver con defender algo que es identitario propiamente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y en definitiva tiene que ver con cuidar también el entorno rural, nuestro campo, nuestra huerta, y en definitiva todos esos sectores de los que hablábamos anteriormente, que es verdad que a mí me da a veces también rabia, ¿no? Y cuando nos reunimos con las OPAs también nos dicen, oye, también hay ganaderos, aunque en estos momentos la ganadería, en este caso extensiva, yo creo que está pasando por un momento que no es tan grave como el que están pasando el mundo agrario de la agricultura, más allá de que tienen también problemas de enfermedades, de que tienen amenazas en el monte, ¿no? Y eso es lo que creo que tenemos que hacer, pero no tirar balones fuera como hacen también en otros temas el Partido Popular, como la sanidad, que de todo tiene la culpa España, mientras en La Rioja soportamos unas citas presenciales con los médicos de cabecera que son absolutamente vergonzosas y absolutamente demoledoras, ¿no? Y que eso es lo que hay que atajar, que los servicios públicos se refuercen y que el gobierno de La Rioja deje de tirar balones fuera y asuma su competencia y su responsabilidad de gobernar para la gente. Sí. Ha hablado claro el portavoz del Partido yo creo Socialista, que Ángel Alda. Finalizamos con Cristina Maíz. algo que podría servir para los agricultores y los ganaderos de nuestra región es que a los productos que vienen de fuera se les exijan las mismas condiciones y los mismos estándares de calidad que se exigen a los nuestros, para que puedan competir en igualdad de condiciones. Y en cuanto a regular o no el precio, al final eso es algo muy complicado. Lo populista y lo fácil es decir que sí, que hay que obligar a que se pague a un precio determinado. Al final esto va de oferta y de demanda, igual que sucede en otras cuestiones que nos pueden gustar más o menos, como por ejemplo el mercado de la vivienda o el mercado del alquiler. En cuanto el Estado intenta regular eso, lo único que se consigue es desincentivarlo, que los precios se disparen y que no haya un control real sobre el mismo. Al final, en el tema del precio de la uva, a todos nos gustaría que se pagase mucho más, pero lo cierto es que si al final se termina imponiendo unos criterios y unos precios,
el mercado va a seguir existiendo, pero se hará de manera fraudulenta y por detrás, y luego muchas bodegas pues dejarán de comprar y evidentemente pues eso perjudicará aún más a los viticultores. Entonces es muy difícil ponerle el cascabel al gato, lo fácil es decir que se tiene que regular, que se tiene que controlar, la realidad es que tiene que haber unas soluciones estructurales que solucionen los problemas del sector. El único que se ha puesto encima de la mesa por la señora Manzanos y por el señor Capellán ha sido el del arranque. Fueron a hablar con el señor Planas y estructurales sí, y fueron a hablar con el señor Planas y les dijeron que no había dinero, que no había fondos españoles para esa cuestión, que hablasen con Europa, y así estamos, ya está. Yo, quien puso encima de la mesa el arranque fueron las organizaciones agrarias. Con vosotros de la mano. En cualquier caso, yo lo que creo es que cualquier medida que se vaya a implementar tiene que ir de la mano del sector, escuchándoles y dialogando, porque son los que están ahí y saben de primera mano los problemas que tienen. Y me resulta sorprendente que el señor García, y termino con eso, hable de que la ganadería extensiva no tiene ningún problema. igual es que no ha hablado demasiado con todos los ganaderos, con todos los ganaderos que tenemos en la sierra. Pero la verdad es que con la ayuda que ustedes les han dado, bastante poco pueden hacer, como por ejemplo que no saliera el lobo de la lista del ESPRE, que hace unos días conocíamos también la muerte de muchas ovejas por parte del lobo en nuestra tierra, y que gracias a esa modificación que se hizo al menos van a estar más protegidos, sin perjuicio de todo lo que tiene que ver de esa imposición medioambiental que les están haciendo a los ganaderos, que no pueden con su ganado hacer lo que toda la vida se ha hecho, que era que fueran los primeros cuidadores del campo y de nuestros montes. Así que cualquier medida en materia de vendimia, que es un poco de viticultura, que es lo que ha preguntado Marta, que vaya siempre de la mano del sector. Venga, pues ese es un objetivo, escuchar al sector, a cualquier sector, en este caso hablamos de vendimia, pero probablemente sí. Además de escuchar, tomar alguna medida estaría bien, ¿no? Bueno, si escuchásemos todos un poquito al prójimo, probablemente todo funcionase bastante mejor. Señoras, señores, nos vamos a ver aquí una vez al mes, y ahora ya hay un relojito, que en realidad los partidos políticos siempre dicen no, queda mucho tiempo, pero bueno, ya empiezan los partidos políticos a engrasar sus maquinarias por dentro, a preparar, a llamar, porque en mayo, del año que viene no, del siguiente, pero es que el tiempo pasa volando, enseguida estamos con el turrón, el verano, la Navidad, y nos plantamos en mayo del 2027 y ahí hay una cita con las urnas. ¿Por qué les digo esto? Porque les invito a que participen en este programa, que nos remitan vídeos, a que nos escriban a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, que vengan, que esta tierra es muy pequeñita, y que nos digan de qué quieren que charlemos con sus portavoces, que son sus portavoces parlamentarios. Que pasen buenas fiestas de San Mateo, si las disfrutan en Logroño. Nosotros nos vemos ya en octubre. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marta. Gracias.